Ya. Buenas tardes, profesor. En esta ocasión mi grupo y yo vamos a presentar lo que son simulaciones de shock de oferta y demanda agregada. Los integrantes son a quien le habla Fiorella, Yadira, Astrid, Nicolás y Maite. Los 5 puntos que vamos a tocar son los shock de oferta positivo y negativo, shock de demandas positivo y negativo, la inflación objetiva, ciclos de corto plazo y la hiperinflación. Primero voy a comenzar mostrando un ejemplo de un shock de oferta positivo, donde nos dice que el cambio tecnológico, un incremento tecnológico es un ejemplo claro de un shock de oferta positivo, porque esto incrementa el nivel de productividad de una empresa con las innovaciones, se reducen se aplican nuevas tecnologías y, por ejemplo, tenemos ahora que las empresas están usando las redes sociales o las páginas web para vender sus productos, lo cual disminuye en el costo de producción, que puede ser, por ejemplo, las tiendas físicas que requerían personal, pagos de servicios, tiendas de alquiler. Y ahora estas ya no incluyen en sus costos, lo cual hace que se reduzcan los precios. ¿Entiende? Para esta simulación, aplicamos los parámetros utilizados en el libro Mankey y vistos en clase. Damos un shock de oferta positivo en 5 periodos, lo cual nos tiene como resultado que tras la aplicación de este shock, la recuperación de las variables, por ejemplo, de la variable producto, se ve en el periodo T y de la variable de la tasa real, tasa de interés real y de la tasa de interés nominal en el periodo 120 y la inflación en el periodo 117. ¿Un siguiente? No, regreso. Aquí voy a explicar qué ha pasado con las variables. Primero, después de aplicar, terminado el shock para el periodo sexto, vemos cómo la inflación ha subido, cómo la tasa de inflación ha subido, lo cual hace que la producción disminuya. ¿Por qué? Porque las personas tienen los costos de la canasta básica de los bienes y servicios son mayores, entonces las personas están comprando menos. Eso hace que que el consumo disminuya y por lo tanto las empresas produzcan menos porque ya no venden mucho. Además que la tasa de interés real y nominal han aumentado, lo que hace que disminuya la inversión. Entonces esto tiene un resultado negativo en el Producto Bruto Interno, que es el PBI potencial, y es por eso que se ve menor al nivel óptimo que decían. Siguiente. Para mitigar este problema, nosotros aplicamos al parámetro de la curva de Philip que manifiesta la sensibilidad de la brecha producto con la inflación. Aplicamos un 0.75, que es el triple de su valor original, de acuerdo al libro Mankiw, que era 0.25, para intentar mitigar este impacto o reducir el tiempo de recuperación. Siguiente. Como podemos observar aquí en la simulación, vemos cómo la recuperación de las variables es en la anterior, sin aplicar ningún, ningún parámetro, sin mover ningún parámetro. La recuperación era a partir del periodo 100. Sin embargo, aquí vemos cómo se recupera antes del periodo 50. Siguiente. Ah, y de acuerdo al mismo, vemos cómo vamos a explicar cómo es de acuerdo a una gráfica donde se produce el shock de oferta por 5 periodos y vemos cómo la inflación durante esos 5 periodos aumenta y se va recuperando lentamente.
debido a que, como ya dije, el IPC aumenta y por ende la inflación que tiene que estar relacionada. ¿O qué es la inflación? Siguiente. Y la tasa de interés nominal y real aumentan porque la inflación aumenta, entonces las personas ya tienen menor poder adquisitivo. Siguiente. Al igual que el producto, al tener menor poder adquisitivo las personas o las familias o los agentes económicos disminuyen su consumo y también la inversión, por eso el producto o el PBI potencial disminuye. Siguiente. En el mismo caso tenemos un shock de oferta, pero en este caso negativo, donde de acuerdo a Calleja 2020 nos dice que el turismo ha parado en seco tras la entrada en vigor de las entidades de restricción a la movilidad y al cierre de fronteras. Estas limitaciones serán probablemente las últimas en levantarse y pues, presumiblemente harán que esta industria sea una de las más afectadas y de las que más tarde en recuperarse. Según aplicando esto, lo que dice Calleja, los resultados del INEI nos dicen que las agencias de viaje y operadores turísticos reportó un 94.5% de caída, afectado principalmente por las agencias de viajes, siendo uno de los sectores más perjudicados a nivel nacional y de todo el mundo debido a la inmovilización ciudadana. Esto se debe al cierre de fronteras y paralización desde actividades económicas, cancelación de servicios de reservas, ventas de paquetes turísticos, entre otros, afectando así el turismo receptivo e interno en el país, provocando del mismo modo, como se le denomina en la economía, un shock de oferta negativo. Siguiente. Y con los mismos datos o parámetros, nosotros simulamos en el periodo T aplicado un shock y en el periodo 6, a partir del periodo 6 aplicamos un shock negativo por 3 periodos, que tenemos como resultado que la recuperación de estas variables se tardarán a partir del periodo 10. Primero comenzaron con el PBI y luego con la tasa real. Finalmente en el periodo 117 está la inflación y en el periodo 121 la tasa de interés nominal. Esto nos muestra que tras aplicar el primer shock vimos como la tasa de inflación disminuye. Estaba disminuyendo e intentando. Entonces vemos cómo se recuperaba hasta que se aplicó el siguiente shock donde vemos una deflación. Y primero vemos cómo una disminución de la inflación hace que el PBI no aumente. ¿Por qué es este caso? Es que los productos y los servicios más volátiles cuestan menos, entonces hacen que las empresas produzcan más. Al mismo modo, la tasa de interés real y la tasa de interés nominal disminuya. Esto provoca que se incremente la inversión, aumentando el PBI potencial. Pero para llegar a su nivel óptimo, estas variables tardan en recuperarse después del periodo 100, como ya vemos aquí. El siguiente. Para mitigar que el PBI, y todo el producto, la inflación, la tasa de interés real y nominal se recuperen en periodos en periodos antes. Nosotros aplicamos 0.75 a la brecha de producto con la inflación y al mismo modo nosotros también pusimos 1.5 al valor de alfa, que es el parámetro de sensibilidad de la tasa de interés, para intentar mitigar el impacto que tuvo el shock de oferta negativo en las variables. Siguiente. De acuerdo a este gráfico, vemos cómo al aplicar esos nuevos parámetros
esos nuevos valores, el impacto fue menor la primera simulación. Siguiente. Y aquí vemos gráficamente lo que ya estaba mostrando, lo que se mostró en la gráfica, como el primer impacto, el primer shock que tiene cuando disminuye y los tres siguientes en los siguientes periodos. Y vemos cómo la inflación cae en el primer shock y luego empieza a recuperarse, volviendo a caer en el shock negativo de la oferta. Y se recupera lentamente en el periodo 38. Siguiente. ¿Y qué sucede entre el shock de oferta y las tasas de interés? Como ya había mencionado, cuando hay una menor inflación, las tasas van a tender a caer. Una menor inflación, las tasas tienden a caer. Por lo tanto, hay mayor inversión en el Estado y por eso, siguiente, vemos como el PBI, no hay una menor inversión. Entonces el PBI, el Producto Interno, empieza a disminuir y lo que había aumentado empieza a disminuir hasta llegar a su nivel óptimo, que es en el periodo 35. Ok, con respecto al shock de demanda, en la situación actual que nos estamos encontrando por la pandemia del coronavirus, el gobierno trata de dar una inversión pública adicional para poder contrarrestar el incremento de la propagación de este virus, ¿no? En el T le ponemos le aumentamos el shock de demanda un 1 y en el T más 1 también una unidad como incremento por el shock de demanda. Siguiente. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, en el shock de demanda debido al incremento del gasto público para el control del coronavirus. Asumimos que en el periodo T, le ponemos en el T que vale del 2020, se activa un shock de demanda y antes del 2020 la economía del Perú estaba en equilibrio de largo plazo. Vemos que a partir del T más 2 en adelante, pues llega a estar en equilibrio de largo plazo. Debido al producto, asumimos un valor de 100 para el PBI en su valor natural o potencial y ante el choque baja a 99,87 y empieza a recuperarse de poco a poco con el objetivo de converger a su valor natural a largo plazo. Pero se observa que este gasto público trae consigo grandes consecuencias, ya que vemos que se aproxima, pero que no llega a restablecer de todo, con lo cual su recuperación sería demasiado tardía, ¿no? Sería demasiado en recuperarse. Con respecto a la inflación, vemos que el alza de precios en el periodo T se podría evidenciar en el sector salud, en el sector educación y que luego la inflación tiende a disminuir, ¿no? Debido a que las personas están optando más por el ahorro que el consumo. Debido al reporte de inflación, por ejemplo, en el BCR, la tasa de inflación anual del IPC se redujo de 1,9% al mes de febrero y al 1,78% al mes de mayo, y que se espera que puedan estar en el rango de 1% a 3% y no disminuir y no cause una depresión. Con respecto a la tasa de interés nominal, el comportamiento de la tasa de interés nominal depende mucho de las tasas de inflación, porque es la suma de la tasa de inflación más la tasa de interés real. Por lo tanto, el shock de demanda tiende a aumentar, pero a poco va a disminuir, ya que llega con el objetivo de converger y de llegar a su estado de equilibrio de largo plazo. Con respecto a la tasa de interés real, la tasa de interés real se ha aumentado considerablemente en determinados sectores, como por ejemplo en la adquisición de los bienes de consumo básico por compras excesivas, para no estar recurriendo a los mercados o centros o supermercados, ¿no? Para su alimentación diaria, como solía hacer antes, pero que ha ido disminuyendo para así converger hasta, bueno, como ya lo habíamos mencionado, su estado de equilibrio. Siguiente.
Ok, continuando con la exposición, estamos en la sección de inflación objetiva. Comencemos por detallar a la entidad que se encarga de la estabilidad de precios, es decir, de establecer un bajo nivel de inflación, y esta es el BCRP. Es importante mencionar al BCRP en esta sección porque esta entidad se encarga de establecer aplica el esquema que se menciona que es el metas explícitas de inflación, el cual consiste en que esta entidad, el BCRP, se encarga de comprometerse a cumplir un rango de meta establecido. Al principio este rango constaba entre 1.5% al 3.5%. Sin embargo, después de varias modificaciones en el año del 2006, a partir de ese año se empezó a establecer un rango de 1% al 3%. Teniendo esto en cuenta, podemos ver los valores de los parámetros en este PPT. Estamos viéndolo para tres casos. El primer caso es 1.5, el segundo 0.5 y el tercero 4.5 como datos para la inflación objetiva, teniendo en cuenta que uno está dentro del rango, otro está debajo del rango y otro está superando el rango. Siguiente, por favor. De acuerdo, para la simulación del caso primero se ha tenido en cuenta 4 periodos de shock de demanda positivo. En este caso hay que tener en cuenta que un shock de demanda positivo, cabe poner un ejemplo, digamos que el gobierno implementa un ambicioso plan de inversión pública, ella trae un aumento en el poder adquisitivo de la población, generando más demanda de bienes. Por lo tanto, podemos ponerlo como ejemplo este acontecimiento que provoca un desplazamiento en la curva de demanda hacia la derecha y por tanto pasando a un nuevo punto de equilibrio, donde la demanda de bienes es mayor, es mayor y con precios son más altos. De acuerdo, teniendo esto como ejemplo para el shock de demanda positivo, este shock de demanda positivo se va a evaluar también para los tres casos. Ahora, volviendo a la simulación del primer caso, hemos establecido la inflación objetivo de 1.5%. El shock de demanda positivo es en 4 periodos, desde T a T más 3. Vemos un cambio en las 4 variables, pero se llega a un equilibrio, comenzando con un equilibrio con la variable del PBI y la variable de la tasa real, tasa de interés real, en el periodo T más 84. Siguiente, por favor. De acuerdo, vemos en este caso, en el primer caso, dos gráficos. El comportamiento de las variables inflación objetivo, tasa de inflación actual, tasa de interés nominal y tasa de interés real, que ambas bajan lentamente y luego suben, tienen un crecimiento agresivo en el periodo de T a T más 5 aproximadamente, pero luego se pueden recuperar en este equilibrio. Lo mismo pasa con el PBI, pero en este caso el PBI tiene un incremento más estrepitoso durante 2 simples periodos, luego baja lentamente y luego disminuye agresivamente una vez más en el periodo T más 4 aproximadamente, pero luego se recupera en el largo plazo. Siguiente, por favor. Para el caso 2, hemos establecido una inflación objetivo fuera del rango de metas explícitas. Es debajo del 1%. Y hemos considerado de igual manera 4 periodos de shock de demanda positivo. Se establecen también los cambios respectivos y vemos un equilibrio, un comienzo del equilibrio en el periodo T más 91. Vamos a los gráficos para entenderlo mejor. En el segundo caso, aquí vemos al PBI que se mantenía constante durante 2 periodos, luego un incremento es proporcional a su crecimiento anterior. Su disminución ha sido estable, pero luego disminuyó agresivamente en el periodo T más 3. Sin embargo, durante el largo plazo se ha ido recuperando lentamente para llegar a un equilibrio aproximadamente en el periodo T más 52, para ser exactos.
En el comportamiento de las variables, las 4 variables siguientes, incluyendo la inflación objetivo, las 3 variables de tasa de inflación actual, tasa de interés nominal y tasa de interés real, han crecido proporcionalmente una a la otra y han disminuido para llegar a su equilibrio. Sin embargo, sabemos que la tasa de inflación de objetividad la hemos disminuido de 2 a 0.5 y es por eso que vemos ese bajón, pero luego se mantiene constantemente durante el tiempo. Siguiente. Y para terminar el caso 3, hemos puesto una inflación objetivo fuera del rango también, pero superando a este rango, que es 4.5%. Vemos los cambios en las 4 variables y su recuperación, comenzando con el PBI, es en el periodo T más 84. Siguiente, por favor. En cuanto a los gráficos, vemos que el PBI aquí aumenta agresivamente en el periodo T a T más 2, T-1 a T más 2, perdón. Baja no tan rápido, pero luego hay un bajón estrepitoso en el periodo T más 6. Sin embargo, esto ha conllevado a una disminución lenta para que pueda recuperarse en su comportamiento inicial y lograr un equilibrio en el largo plazo. El comportamiento de las demás variables también fue proporcional también de igual manera una a la otra, y en el largo plazo han ido recuperándose cada una continuamente. La inflación objetivo siempre se ha mantenido constante, porque lo vemos aquí con la línea recta en la línea de color rojo. ¿De acuerdo? Eso sería todo. Bueno, para empezar a explicar el ciclo de corto plazo ante el shock de oferta, bueno, hemos dado un shock de oferta aleatorio de corto plazo con una distribución normal de media 0 y una desviación estándar baja igual a 0.3. Asimismo, le hemos agregado un shock de demanda que afecta a la economía por 2 periodos consecutivos, en los periodos T más 3 y T más 4, y bueno, un shock de demanda también en el T más 8. Usaremos las mismas ecuaciones y valores de Mankiw. Como podemos observar en la tabla, le hemos agregado en los periodos T más 3 y T más 4 un shock de demanda, y en el periodo T más 8. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos observar cuál es la volatilidad del shock de oferta, debido a que, bueno, en primer lugar es aleatorio y vamos a ver cuál es el efecto que tienen en las diferentes variables, ¿no? En el PBI, inflación y en las tasas de intereses. Siguiente, por favor. En el producto aumenta debido a que tiene un comportamiento directo proporcional con el shock de oferta. Es decir, si el producto aumenta, en primera instancia es porque se observaron 2 shocks de ofertas y, bueno, consecutivamente está por debajo de su nivel objetivo, pero esto convergerá en un futuro al nivel esperado por el Banco Central de la Reserva. Por otro lado, tenemos que la inflación se mantiene entre 1% y 2.5%, es el cual está establecido también por el BCR, ¿no? Bueno, y asimismo podemos observar de que ambos convergen a su valor esperado en un futuro, pero en el corto plazo están por encima del 2%. Siguiente, por favor. Respecto a las tasas de intereses, ambos se comportan iguales. Vale decir de que la tasa de interés nominal tiene más volatilidad. Y bueno, el máximo valor de la tasa de interés nominal está en 5% y en la tasa de interés real es el 2.5%. Respecto a los gráficos de comparaciones con el PBI inflación, PBI tasa de interés nominal y PBI tasa de interés real, ambos tienen un comportamiento inverso, ¿no? Quiere decir que si aumenta el PBI, la inflación disminuye, y lo mismo sucede con las tasas de intereses. Siguiente. Ya. Y por último vamos a hablar sobre la hiperinflación, lo cual significa que que la inflación se dispara más allá de su valor esperado sin opción a retorno.
La hiperinflación es cuando la inflación tiene una brecha negativa. Un gran ejemplo de esto es Venezuela, ya que en la actualidad el tema de la pandemia ha traído que muchas naciones se encuentren en crisis. Venezuela es un país que ya se encontraba en crisis y, bueno, ahora, según la Comisión de Finanzas de dicho país, indica que existe una alza de precios en estos meses. Ah, ya. Los parámetros son los que hemos puesto acá y hemos hecho tres shocks, que se ve uno que es en el periodo T+3 y otro en el periodo T+4 y otro en el T+8. En el periodo de T+3 y T+4 son shocks de oferta y estos convergen a un valor positivo más allá de 100. Acá vemos cómo la inflación y el producto son los que tienen una tendencia a crecer o converger por encima de su valor esperado. El producto empieza a crecer en el shock que hemos propuesto crece por arriba de 100, que es el valor base. Y por el lado de la inflación también empieza a crecer por encima, a partir del shock propuesto, empieza a crecer por encima del valor 2, que es el valor igual base de la inflación. En las tasas de interés ocurre algo contrario, y ya que estas tienen una convergencia opuesta a lo que ya mencioné. Mientras que la tasa de interés real converge por debajo del valor esperado, la nominal converge por encima de su valor esperado. Bueno, y eso es todo. Gracias. Ya se va a cortar, ojalá que... Les paso el video ya para ver si ha salido bien. Sí, tienes que terminar de grabar. No, o sea, puse pausa. Lo vas a editar.